Hoy vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí, en la cual podemos observar que tenemos una fracción donde en el numerador y en el denominador tenemos otra fracción más. Este tipo de ecuaciones pueden parecer muy difíciles, pero si las resolvemos paso a paso y en orden, veremos que al final no es tan complicada como puede parecer a simple vista. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a resolver en esta ecuación? Pues primero nos vamos a centrar en el numerador y en el denominador, pero cada uno aparte. Y vamos a realizar tanto esta suma como esta resta. Entonces, vamos a sumar 1 más esta fracción que tenemos aquí. Tenemos que 1 más x más 1 partido x menos 1. Esta es la operación la cual vamos a comenzar realizando. Entonces, ¿cómo sumamos esto de aquí? Pues lo que habría que hacer es el mínimo común múltiplo y poner el mismo denominador, ya que para sumar dos fracciones, estas deberán tener el mismo denominador. Pero vamos a hacer algo un poco más rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reescribir este 1 de una manera en la que nos va a convenir un poco más. Es decir, vamos a poner el 1 como el numerador que nos hace falta es x menos 1. Por lo tanto, ponemos x menos 1. Y ahora en el numerador vamos a poner de nuevo x menos 1. Si tenemos x menos 1 dividido x menos 1 es 1, ya que estamos dividiendo un mismo número por sí mismo. Y el resultado da 1. Por tanto, esto es equivalente a 1. Bien. Ahora, en el denominador vamos a hacer esa resta que tenemos ahí. Tenemos x menos 1 partido x más 1. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con el 1. Ahora tenemos un 2. Pues entonces vamos a poner 2 por y vamos a escribir el mismo denominador que es el que nos hace falta y ponemos en el numerador x más 1. Si tenemos x más 1 dividido x más 1, el resultado es 1. Y si lo multiplicamos por 2, pues el resultado será 2. Bien, este 2 lo que vamos a hacer es ponerlo en el numerador multiplicando a todo el x más 1. Bien, esto es igual a... Ahora ya sí tenemos sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Entonces, vamos a poner la fracción grande. Aquí tenemos esta suma que dará en el denominador x menos 1 y en el numerador queda x menos 1 más x más 1. Aquí menos 1 más 1 se va y x más x es 2x. Por lo tanto, lo vamos a poner ya directamente, que es 2 por x. Y en el denominador nos quedará x más 1 en el denominador y aquí tendremos 2x por 2, 2x más 2, este paréntesis ya lo resolvemos, 2 por x más 2 por 1, menos, y ahora hay que tener cuidado porque este menos cambia de signo a toda la fracción que tiene detrás, es decir, menos x más 1. Bien, aquí tenemos 2x menos x, que es x, y 2 más 1, que es 3. Vamos a ponerlo directamente también, que nos queda x más 3. X más 3. Ahora tenemos, bueno, primero, todo esto es igual a 2, porque es lo que teníamos en la ecuación del principio. Bien, vamos a continuarla por aquí arriba. Aquí tenemos una fracción de fracciones. ¿Cómo se resuelve? Pues vamos a poner primero la fracción, que será igual a 2. Ahora multiplicamos los dos números de los extremos, es decir, 2x por x más 1, y lo ponemos en el numerador. Y multiplicamos los dos números que tenemos dentro y lo ponemos en el denominador, es decir, x menos 1 por x más 3. Así es como se resuelve una fracción de fracciones. El primero de la punta arriba con el último de abajo y lo ponemos en el numerador. Y los dos de aquí en medio lo ponemos en el denominador. Vale. Entonces, todo esto es equivalente a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a borrar un poco por aquí para poder continuar resolviendo. Vale. Aquí vamos a realizar las operaciones que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos 2 por x. 2x por x es 2x al cuadrado más 2x por 1, que es 2x.
partido x por x, x al cuadrado. X por 3 es más 3 por x, menos 1 por x, menos x, menos 1 por 3, menos 3, igual a 2. Vale, lo único que vamos a arreglar es 3x menos x, que es igual a 2x. Bien, ahora todo este denominador lo vamos a poner multiplicando allí y nos quedará 2x al cuadrado más 2x igual a 2 por, y todo esto lo ponemos aquí multiplicando. X al cuadrado más 2x menos 3. Vale, nos queda 2x al cuadrado más 2x igual. Ahora realizamos esta multiplicación y nos queda 2x al cuadrado más 2 por 2x, 4x menos 6. Bien, 2x al cuadrado y 2x al cuadrado se nos van, por lo tanto las podemos quitar. Nos queda 2x más 4, nos quedaría 2x igual a 4x menos 6, es decir, menos 2x igual a menos 6, o lo que es lo mismo, x igual a menos 6 entre menos 2, que es 3. Por tanto, el resultado sería x igual a 3. Y con esto habríamos terminado de resolver la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña comprobación para ver que dicho resultado es correcto. Borramos por aquí y nos va a quedar, donde haya una x vamos a poner un 3. Nos queda 1 más 3 más 1, 4, y 3 menos 1, 2, partido 2 menos 3 menos 1, 2, 3 más 1, 4. Esto es igual a 4 entre 2 es 2, más 1, 3. Y aquí tendremos 2 menos 1 partido 2, que es 2 partido 4, pero con la fracción reducida. Esto es igual a 3 dividido 2 menos 1 medio, 3 medios. Aquí, pues, vamos a ponerlo como 3 dividido 3 partido 2. Vamos a borrar. Y nos queda que esto es igual a 6 entre 3, que es igual a 2, que es el resultado que nos tenía que dar. Por lo tanto, con esta pequeña comprobación, hemos visto que x igual a 3 hace que esta igualdad se cumpla. Y por tanto, es el resultado de la ecuación. Y con esto ya habremos terminado de resolver la ecuación del vídeo de hoy.